Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy día nosotros vamos a trabajar acerca de la materia de álgebra. Vamos a comenzar con lenguaje algebraico. Y el lenguaje algebraico se trata de que debemos de pasar de un lenguaje natural a un lenguaje matemático, es decir, a un lenguaje algebraico, que involucra letras y números. Por ejemplo, yo tengo varias cosas acá. Las letras para un número desconocidos. Nosotros vamos a utilizar las letras para números que no conocemos, para cantidades desconocidas, porque nosotros no podemos colocarle un número si no nos dan ese número. Entonces, como no nos dan ese número, nosotros vamos a utilizar las letras, por ejemplo, la X, la Y, la Z, la N. También nosotros debemos de saber que entre un número y una letra no se coloca el puntito de multiplicación, no se coloca el símbolo de multiplicación, sino que se da por hecho que existe un símbolo entre ellos dos. Lo mismo sucede cuando yo tengo dos letras, por ejemplo, A, B, entre ellas existe también una multiplicación. Si yo tuviese más letras, también existiría una multiplicación. Pero sí es necesario utilizarlo cuando son dos números o más. Por ejemplo, aquí sí es necesario utilizar el símbolo de multiplicación, porque si yo no lo coloco, estaría denotando un 78, no un 7 por 8. También nosotros tenemos símbolos que nos dicen diversas cosas. Por ejemplo, para el símbolo de suma, yo lo voy a ocupar para las palabras aumentar, agregar, incrementar, etc. Todos los sinónimos de sumar. Y la palabra suma, como habla de un resultado, yo voy a utilizar paréntesis y además de eso me indica la operación de que se está sumando dos o más números. También restar, la operación de restar, el símbolo yo lo voy a ocupar para las palabras disminuir, suprimir, eliminar y todos los sinónimos de restar. Diferencia. La palabra diferencia habla de un resultado, por ende yo voy a utilizar el paréntesis y el símbolo de restar. Es decir, yo voy a restar dos cantidades y las voy a agrupar en un paréntesis. La multiplicación me habla de doble, triple, múltiplo, etc. Todo lo que tenga relativo a la multiplicación. Y la palabra producto, que habla de un resultado, entonces nosotros agrupamos en paréntesis y la multiplicación. La división habla de mitad, medios, cuarto, alguna parte. Y cociente, que habla del resultado y utilizamos paréntesis. La división, por lo general, yo la denoto como fracción, ¿ya? No con los dos puntitos como multiplicación. Veamos un ejemplo. Acá dice el triple de un número. Entonces yo lo voy a pasar, el lenguaje natural, yo lo voy a pasar al lenguaje algebraico. Por ende, yo digo el triple denota dos cosas, que es un 3 y también una multiplicación. Entonces, ¿a quién nosotros le vamos a sacar el triple a un número? Como a mí no me dan el número, yo le coloqué una letra, cualquier letra. Entonces, mi expresión algebraica quedaría 3x. No es necesario el puntito de multiplicación porque entre un número y una letra se da por hecho que existe una multiplicación. Un número aumentado en el doble del mismo número. Un número. No conozco el número, así que le coloqué la letra X. Aumentado me habla de suma, así que coloqué el símbolo de sumar. Y en el doble denota que es un 2 y una multiplicación. ¿Y el doble de quién? Del mismo número. ¿Quién era el número? X. Entonces, la expresión quedaría X más 2X. El doble de un número aumentado en su quinta parte. El doble, 2 y una multiplicación de un número, no conozco el número, así que coloco la letra. Yo coloco la X, pero ustedes pueden colocar cualquier otra letra, a menos que se la den. Aumentado con el símbolo de sumar, al decir su quinta parte, yo hablo de que me estoy refiriendo al mismo número. Entonces la quinta denota división. Al decir quinta parte, denota división y se va a dividir en 5. La expresión quedaría 2x más x dividido en 5 como fracción. También dentro de los contenidos nosotros vamos a hacer la distinción de lo que es una expresión algebraica y una expresión matemática. La expresión algebraica nos habla de números y letras más las operaciones. Por ejemplo, yo voy a involucrar números, letras y operaciones matemáticas, ¿ya? Por ejemplo, como está aquí, yo tengo un número y una letra. Acá tengo números, letras y operaciones matemáticas.
Acá también tengo operaciones matemáticas porque aquí está la multiplicación. En cambio, en una expresión matemática solamente son números, no tenemos letras, números y operaciones matemáticas. Esa es la diferencia entre expresión algebraica y una expresión matemática. Una expresión matemática son operaciones que involucran números y letras. En cambio, en una expresión matemática solamente tenemos operaciones y números, no letras. En valorizar expresiones, yo le voy a dar valor a las letras. Los valores a las letras son variables, depende de cada ejercicio y de los valores que le indiquen que deben de reemplazar esas letras. Por ejemplo, en este caso nosotros vamos a valorizar expresiones donde la n me indican que tiene un valor de 3, z tiene un valor de 4 y x tiene un valor de 5. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Esa es mi expresión. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo voy a reemplazar las letras por los valores que a mí me entregan. A mí siempre me van a entregar los valores. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo reemplazo. La X tiene un valor de 5, así que la reemplacé por 5. 3 por el valor de N, que sería 3, más Z, que es 4. Y resuelvo como un ejercicio combinado, siempre priorizando las operaciones en un ejercicio combinado. En este caso, yo debo de resolver primero la multiplicación. 5 más 9 más 4. Y ahí saco mi resultado, que es 18. En el siguiente, con las mismas valorizaciones, porque yo las puedo cambiar si quisiera. A mí siempre me van a entregar por qué valores debo de reemplazar las letras cuando yo valorizo. Entonces, ¿qué es lo que hago? 3 por el valor de x. El valor de x es 5, así que 3 por 5 más 5 por z, que es 4. 5 por 4 menos 2 por n, que es 3. Reemplacé los valores de cada una de las letras por los valores que a mí me entregaron acá. Ahora vamos a resolver, como todo ejercicio combinado, priorizamos la multiplicación. 3 por 5, 15, 5 por 4, 20 y 3 por 2 son 6. 15 más 20 son 35 y menos 6 son 29. Ahora nosotros hablamos de ecuaciones. Las ecuaciones es una igualdad entre expresiones. Para explicarlo más sencillo, yo tengo que mantener una igualdad al lado izquierdo y al lado derecho de la ecuación. Si yo sumo o resto, tengo que hacerlo a ambos lados para mantener un equilibrio. Es como una balanza. Si yo en una balanza quito un producto, no me va a quedar en igual cantidad y en la misma posición, sino que me va a quedar inclinada si quitara un producto. En cambio, si yo quito a ambos lados el mismo producto, el mismo peso, va a quedar equilibrada. Es decir, voy a tener una igualdad. Acá en la ecuación es lo mismo. Si yo agrego a un lado del igual, al lado izquierdo del igual, al lado derecho también debo de agregar. Si al lado izquierdo resto, al lado derecho también debo de restar para mantener una igualdad. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo restar o cuándo sumar? Me indica siempre que en la incógnita, es decir, mi letra tiene que quedar solita, no puede quedar acompañada. En este caso, la letra en este ejercicio está acompañada por el más 6. Entonces yo necesito sacar ese más 6 porque yo necesito que la X quede sola a ese lado. Entonces, si está sumando, la única manera de sacarlo es con la operación contraria. Porque en definitiva yo los resto y me va a dar 0. Entonces desaparece el 6 de ese lado. Por ende, yo voy a indicar que voy a restar 6 porque aquí está sumando. Entonces yo coloco n más 6, coloco lo que voy a restar, que es la cantidad de 6, a ese lado del igual. Y al otro lado lo mismo, bajo el 16 y resto 6. ¿Ya? Si a un lado resto, al otro lado también. Ahora, ¿qué es lo que hago? Saco los resultados de esa resta. N, 6 menos 6 me da 0, entonces yo no lo voy a escribir. No me sirve escribir más 0. Es igual a 16 menos 6, que es 10. Este es el valor de n. Entonces, si yo quiero comprobar que si mi ecuación
está buena. ¿Qué es lo que hago yo? Voy a valorizar, comprobamos valorizando la expresión. Tomamos la ecuación original, la escribimos y lo que hacemos es reemplazar el valor de n que encontramos. El valor de n encontrado fue 10. Entonces, nosotros acá vamos a reemplazar n por 10, más 6 y 16. Entonces, 10 más 6 son 16 y acá también son 16. Entonces, se mantiene un equilibrio entre ambas. Estamos en igualdad de parte y de condiciones, ¿ya? Por ende, mi ecuación estaría correcta. Acá, lo mismo. Está restando. Así que para poder eliminarlo, yo lo tengo que eliminar con la operación contraria, con el inverso aditivo contrario, que sería sumando 3. Entonces, si sumamos a un lado, sumamos al otro. X más 3 menos 3 más 18 más 3. X, 3 menos 3 me da 0, se elimina, y 18 más 3, 21. Lo comprobamos de la misma manera. Tomamos la ecuación original, la escribimos y reemplazamos la x por el valor encontrado. En este caso, el valor encontrado es 21. 21 menos 3 es igual a 18. 21 menos 3 es 18 y al otro lado tengo 18. Así que la ecuación estaría correcta. Ahora, yo entre un número y una letra tengo una operación matemática que es multiplicar. Entonces, para poder sacar a ese 2, porque yo necesito el valor de una x, del valor de una, porque ahí hay una x, entonces yo necesito sacar a ese 2 con la operación contraria, con el inverso multiplicativo. Es decir, que si está multiplicando, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a dividir para poder eliminar ese 2 de ese lado. Entonces, si divido a un lado, divido al otro. Dividimos por 2, señalamos que dividimos por 2, voy a dividir 2 dividido en 2, x es igual a 18 dividido en 2. 2 dividido en 2 me da una x y el 1 no se escribe, se omite porque ¿cuántas x veo ahí? Veo una, así que no es necesario escribir el 1. 18 dividido en 2 es 9. Entonces, ahora para comprobar, valorizamos. Tomamos la ecuación original, la escribo y reemplazamos por el valor encontrado. 2 por 9 es igual a 18. ¿Por qué por 9? Porque el 9 es el valor de la x que yo encontré. Y me da 18 y 18 al otro lado. Por ende, la ecuación estaría correcta. Y el último ejemplo, ahí tenemos varias operaciones a realizar. Tengo multiplicación, tengo suma. Entonces, la multiplicación, como es una división, acá funciona al revés de los ejercicios combinados. Primero vamos a restar o sumar y después multiplicamos o dividimos al final, ¿ya? Entonces, en este caso, yo necesito empezar a sacar ese 6, ¿ya? Necesito sacar ese 6 de ahí para dejar al 2x solo. Entonces, si el 6 está sumando, ¿qué es lo que hago? Lo voy a sacar restando. 2x más menos 6 y si resto a este lado, al otro lado también voy a restar. 12 menos 6. Entonces acá me queda 2x, 6 menos 6 me da 0, así que lo eliminamos. Es igual a 12 menos 6 son 6. Ahora tengo 2 acompañando la x. Ahora que ya resolví sumas o restas, lo que debo de hacer es sacar a ese 2 de ahí. Y si está multiplicando, lo sacamos con la operación contraria, que es dividir. Dividimos 2 dividido en 2, me da igual a x. Y eso es igual a 6 dividido en 2, porque si dividimos a un lado, dividimos al otro. Y 2 dividido en 2 me da 1, así que ahí tengo la x. Me queda solita la x. 6 dividido en 2 es 3. Y comprobamos. Comprobemos, reemplazando el valor de x encontrado. 2x, 2 por 3, porque es el valor de la x encontrado. 6 más 2 es igual a 12. Entonces resuelvo, 2 por 3 son 6, más 6 son 12 y al otro lado ya tenía 12, así que se mantiene la igualdad, por ende mi ecuación estaría correcta. Espero haberlos ayudado un poquito. Y en clase nosotros seguimos viéndolas semanalmente para poder ahondar un poquito más en la materia. Así que me despido de ustedes. Nos estaríamos viendo en las siguientes clases.